Muy bien, chicos, tengan ustedes muy buenas tardes, esperando que ustedes se encuentren en casita, se encuentren descansando y ponerle bastante de atención a la explicación que les voy a dar a esta clase virtual, chicos. Hoy día vamos a hablar del tema de la conquista e invasión de los españoles cuando llegan acá al Perú. Por ejemplo, chicos, en algún momento hemos hablado sobre en cuanto al Tahuantinsuyo, al imperio de los incas, ¿no? Entonces, por ejemplo, chicos, decíamos, por ejemplo, el Tahuantinsuyo en aquel momento era en donde ellos justamente había una sola persona, que era el inca, ¿no? Entonces decía que era aristocrático, militar, porque justamente él solo gobernaba en aquel momento, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa de esos tiempos, ¿no es cierto? Llega a un momento que justamente en otros lugares, ¿no? Así por ejemplo, ¿no? de otros países empezaban a conquistar, ¿no? Otras tierras. ¿Por qué? Porque justamente se enteraron que en otros países no había una gran riqueza, ¿no es cierto? Como por ejemplo con el Perú, en aquel momento que en el tiempo de los incas había una fortuna, por eso se decía el imperio, porque había por ejemplo el oro, había alimentaciones, había de todo, sino que en aquel momento los incas estaban ellos en una trifulca, ¿no es cierto?, en un enfrentamiento entre hermanos, y los españoles en aquel momento ellos ya habían avanzado y ellos escucharon que justamente acá en el Perú había justamente una gran fortuna del Tahuantinsuyo, y por eso viene la invasión. De ahí viene la invasión. Justamente la definición, ¿no?, de la invasión, ¿no?, del Tahuantinsuyo, justamente es un proceso de destrucción, ¿no? Un proceso de destrucción y genocidio, dice, de los imperios incas por parte del Estado español, que justamente, como te comenté hace un momento, él busca o acumula una gran cantidad de riquezas como metales preciosos, justamente con el capitalismo mercantil, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, a don Francisco Pizarro, donde justamente él en aquel momento hace un equipo, ¿no es cierto? Por eso se le dice los terceros de la conquista, pero primero él tiene que hacer, por ejemplo, forma, por ejemplo, las primeras expediciones para que justamente él pueda venir acá al Perú, ¿no? Las causas de la invasión, ¿cuáles fueron el momento que ellos justamente vienen acá justamente ¿no?, a territorios, ¿no? La búsqueda, dice, una de las primeras causas, la búsqueda de ¿qué? De metales preciosos, como por ejemplo, ¿no? Como te comenté, ejemplo, por el mercantilismo, dice, por el mercantilismo de la expansión, dice, ¿no? Por el poderillo, o sea, por el poder, porque en aquel momento ellos tenían justamente más capacidad, ellos ya habían evolucionado en aquel momento, ¿no? Y la necesidad de qué cosa, de mantener, dice, una relación de carácter feudal, o sea, ser autoritarios, justamente ellos, ¿no? En América, dice, ¿no? Y justamente otra de las causas de la invasión es la resistencia, dice, y el resentimiento de los pueblos invadidos por los incas. Entonces los incas habían invadido casi parte de todo el Perú y otros países, como parte de Chile, parte, por ejemplo, ¿no?, de Argentina, parte de Bolivia, por eso se decía un post-imperio, ¿no? Y dice, y otra de las causas, dice, por ejemplo, dice el colaboracionismo, ¿no?, de las etnias vecinas a los españoles, ¿no? Y otro de los motivos es el conflicto, como te comenté hace un momento, que había entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, justamente porque ellos también estaban en esta trifulca por la ambición del poder, pues, porque acuérdense que el Inca Atahualpa, él no había sido, él justamente, o no le habían colocado la insignia, o sea, del escudo, como un Inca, justamente, que a otros sí les pusieron la insignia. Este lo usurpó el poder. Entonces por eso viene, ¿no?, esa trifulca, y dice acá uno de las causas que justamente netamente fueron, ¿no?, del conflicto militar, dice, entre panacas reales. Panacas, ¿por qué? Porque fueron la alta clase social, imagínense, ¿no?
y la relativa superioridad militar entre los españoles. Eso fueron las causas, ¿no?, de la conquista y la invasión, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos una imagen, por ejemplo, ¿no?, al Inca o en la capa, dice, ¿no?, en el poder de poder mantener un imperio unido, dice, y las Naciones Unidas. Entonces eso es lo que le emociona, chicos, ¿no?, a la invasión, ¿no?, de parte por los españoles. Una vez, como te comenté, ¿no?, que vienen los españoles, hacen expediciones, y luego viene un personaje muy importante, donde haya, por ejemplo, hablamos de Vasco Núñez de Balboa, ¿no? Vasco Núñez de Balboa justamente fue un expedicionista que justamente él, dice, funda una nueva ciudad, primero en Panamá, ¿no es cierto? Lo que por ahí se escucharon ellos, que aquí en este Perú había era una riqueza, fortuna, ¿no? Y justamente él está en Panamá y recibe noticias, no de un panquiaco, ¿no?, de un panquiaco, hijo de un cacique, ¿no?, que justamente de que acá, dice, en esta tierra había una gran riqueza, gran cantidad de riqueza. En aquel momento se le decía, dice, Pirú o Pirú, ¿no?, Pirú o Pirú, donde justamente, dice, luego lo llama el Perú, ¿no es cierto? Entonces don Vasco Núñez de Balboa, él hace esa expedición y descubre, pues, el mar del sur en aquel momento, ¿no? Entonces la primera ciudad que ellos justamente van a llegar, entonces la primera ciudad española, dice, en tierra firme, una ciudad, dice Nuestra Señora de Santa María de la Agustina, ¿no? Y luego, dice, este personaje, ¿no?, importante, fue asesinado, dice, en Acla en el año de 1517 por orden de Pedrarias, o sea, por el poder. Chicos, vamos a ver, aquí estamos, por ejemplo, viendo, por ejemplo, ¿no?, a los tres socios de la invasión, a los tres socios de la conquista, ¿no? ¿Por qué se dicen socios? Porque justamente se agruparon y cada uno había tomado, justamente tenía su cargo, lo que él tenía que hacer en su debido momento. Entonces tenemos al jefe encargado de la expedición, por ejemplo, tenemos a don Francisco Pizarro. Él fue el que dirigió este grupo humano para poder trasladarse a diferentes partes, ¿no?, del Perú. Por ejemplo, tenemos acá a Diego de Almagro. Diego de Almagro también fue uno de los españoles que también se agrupó, y justamente este personaje, el que se encarga justamente de, ¿qué dice?, de reclutar, ¿no?, de reclutar, ¿qué cosa?, personas, pues, ¿no es cierto?, soldados para que ellos puedan venir acá y poder esparcirse por todos diferentes lugares. Y dice, y el aprovisionamiento de los buques, o sea, embarcaciones, para poder trasladarse de esos sitios, ¿no? Entonces, don Hernando Diego de Almagro, entonces él se encarga de todo el provisionamiento, de todo el armamento, así por el estilo, ¿no?, de reclutar una gran cantidad de soldados, porque justamente aquí él tuvo que venir aquí con gente preparada y con un buen grupo humano, y ese grupo humano tenía que venir, pues, justamente, ¿no?, con alimentación, ¿no?, la medicina, para poder provisionarlos en aquel momento, porque el viaje era muy largo, ¿no es cierto?, y era un poco, ¿qué te digo?, seguramente para ellos en aquel momento les parecía un poco difícil, ¿no?, pero ellos lograron estar acá en este momento. Luego tenemos, por ejemplo, ¿no?, al clérigo, ¿no?, Hernando de Luque, donde justamente él dice que fue, pues, fue un padre, ¿no?, donde este personaje se encarga de gestionar todos los fondos, dice, y las licencias. Fondos, o sea, él se encargó, por ejemplo, de buscar de dinero, pues, ¿no?, para poder solventar todo ese gasto. Entonces, solamente que una vez que se formó este grupo de tres personas, por eso se le llama, ¿no?, los tres socios de la conquista, o también de Levante, si bien se le dice, ¿no?, entonces ellos llegan a un acuerdo, pues. Entonces este personaje que al lado de Hernando de Luque, él fue el que justamente hizo, ¿no?, y él hizo justamente un compromiso. Entre ellos hicieron un compromiso de que cuando terminaría, ¿no?, esta conquista, al final ellos tendrían que repartirse todo lo que ellos habían logrado, pues, ¿no?, reunir las riquezas, ¿no?, de todo el trabajo. Ellos se iban a repartir en algún momento. Entonces, como él era clérigo, un padre, entonces él comparte, dice, una hostia, ¿no?,
un compromiso, haciendo, ¿no? Pero al final, no de la cuenta, no se llega a hacer esto, porque al final de todo esto, cada uno tomó su rumbo y por la misión, lo que había, no logró hacer lo que justamente hizo Hernando de Luque. Entonces acá, por ejemplo, dice la empresa de Levante. ¿Por qué? Porque fue un negocio privado, dice, ¿no? Un financista oculto, donde dice don Gaspar Espinosa, donde justamente don Gaspar Espinosa fue un testaferro, dice, de Luque, ¿no? Y también Pedro de Arias, ¿no? Pedro Arias, donde justamente Pedro Arias, justamente él va a ser el que otorga la autorización y justamente a cambio, o sea, él autoriza a cambio de qué, de que él también al final nuevamente de esta conquista, también él tendría que cosa de qué, la cuarta parte de los beneficios de todo lo que ellos logren justamente reunir, ¿no? En cuanto a la conquista. Chicos, miren chicos, aquí tenemos por ejemplo, ¿no? los tipos, vamos a ver los tipos de armamentos, tanto de españoles como los incas. Entonces, tenemos conocimiento que los incas pues, todavía ellos no tenían mucha, ¿qué te digo? Para ellos no había mucho avance, ¿no? Sus armamentos, armamentos caseros que ellos mismos los fabricaban, que ellos los hacían, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos la honda, por ejemplo, tenemos por ejemplo, la boleadora, ¿no? Ellos, así como también ellos tenían sus armamentos, ellos también se hacían, por ejemplo, ¿no? Para poder cubrirse, protegerse, ¿no? Tenemos el escudo, por ejemplo, un casco, ¿no? Si ellos se ponían en la parte del pecho, ¿no? Para las lanzas en aquel momento, y el casco que ellos los hacían, los profesionaban, para poder protegerse contra la cabeza. Entonces, el tipo de armamento que tenían, la diferencia que tenían un armamento de un inca con un armamento de un español. Los españoles estaban más avanzados, ¿no es cierto? Ellos ya estaban un poco más superados, ellos justamente ya tenían otras técnicas, otra forma de cómo hacer sus herramientas en aquel momento. Por eso que ellos estaban más avanzados y por eso que logran arrinconar, como dicen, ¿no? a los incas en aquel momento, ¿no? Entonces, miren, tenemos ahí, por ejemplo, ya, bueno, la honda, el arco, la flecha, la boleadora, arma de protección, como el escudo, la lanza, un hacha, la estólica, por ejemplo, ¿no? Y la porra. Miren, una porra. Eso el inca lo utilizó, por ejemplo, cuando en los tiempos de los incas, cuando, por ejemplo, ¿no? En el tiempo el inca era muy drástico, pues, ¿no? Y cuando no obedecían, por ejemplo, ¿no? Cualquier poblador ahí, le daban de porrazos. En cuanto a las armas españolas, por ejemplo, ya tenemos un armamento un poco más avanzado, ¿no? Un arcabuz, por ejemplo, una ballesta, por ejemplo, miren no veo muy bien ahí, que dice un montante, ¿no? Una hacha pero más superada, una porra pero más superada, imagínense, miren la diferencia que había, ¿no? El tipo de armamentos que justamente habían en aquel momento, chicos. Miren, vamos a ver, por ejemplo, dice, muy bien chicos, así como también, por ejemplo, así como también en el Perú, también, ¿no? Los españoles lograron conquistar tierras peruanas, así también los españoles se habían tratado, ¿no? de conquistar muchos países, ¿no? Y también, por ejemplo, también en otras partes, en otros lugares, también se da, por ejemplo, dice la conquista, una conquista de México y Perú, ¿no? Entonces, dice, en el momento, dice, iniciarse la conquista por parte de los españoles, ¿no? Estas grandes civilizaciones estaban organizadas como imperios, gobernados en aquel momento, por ejemplo, acá en el Perú, por el Inca, Atahualpa, y en México estaba, por ejemplo, ¿no? Moctezuma. Moctezuma fue así como el Inca, pues, que tenía poder, ¿no es cierto? Y que gobernaba en aquel momento, ¿no? En México, ¿no? Y acá en el Perú tenemos acá, por ejemplo, ¿no? El Inca Atahualpa, ¿no? Entonces, aquí en el Perú estaba Francisco Pizarro, ¿no? Y en México estaba Hernán Cortés, ¿no? Uno de los conquistadores, que justamente esta conquista se dio en el año de 1519 y el año 1522, ¿no? Donde justamente un español, Hernán Cortés, dirige la expedición, el trabajo para poder conquistar estas tierras mexicanas, ¿no? Y justamente Hernán Cortés también él tiene que
uno tiene también que buscar, ¿no?, la manera, ¿no es cierto?, por ejemplo, ¿no?, de armamentos, por ejemplo, soldados, para poder ir a este lugar, ¿no? Entonces dice que él busca también, encuentra una flotilla, dice, de 11 barcos, imagínate, 11 barcos, y justamente él parte de Cuba, ¿no es cierto?, y llega, dice, al extremo oriental ¿de dónde? De la península de Yucatán, México, ¿no? Desde ahí, dice, surge por tierras y llega hasta Tenochtitlán, ¿no?, un imperio azteca. Imperio, ¿por qué? Porque tenía todo el poder, pues, así como el Inca manejaba, así como el Inca era autónomo, y él todo era de él. Entonces en ese país también había un emperador que se llamaba Montezuma, ¿no es cierto? Y pensando, dice, que él justamente era un dios, pues, así como el Inca también acá, por ejemplo, en el Perú. El Inca también, por ejemplo, él tenía, por ejemplo, habían dioses primarios y dioses secundarios, ¿no? Para ellos el dios Huiracocha, y para el Inca, por ejemplo, los cerros eran sus dioses, ¿no? El mar era su dios, la tierra era su dios, la luna era su dios. Ellos todos adoraban a todos los animales. Ellos obligaban también, por ejemplo, a la población a idolatrar, a venerar. Entonces, igual también Moctezuma, igual también él dice que ellos, pensando que era un dios, y lo recibió con hospitalidad, ¿no? Y poco después Moctezuma, dice, igual el chico Bolívar también fue prisionero, ¿no? Fue prisionero. ¿Por quién? Por Hernán Cortés, y justamente poco después ya él ya había conquistado el imperio azteca, ya había tomado poder, ¿no? Porque justamente solamente ya él ya se había un poco más, seguramente, ¿qué le digo?, de armamento, de soldados, ¿no? Otras técnicas, otras formas de cómo, por ejemplo, invadir estas tierras mexicanas, chicos. Entonces, chicos, miren, eso es, ¿no?, concerniente, ¿no?, a la explicación del tema, ¿no?, la invasión y conquista, ¿no?, de América. Bueno, chicos, espero que hayan podido captar y puedan captar esta pequeña explicación, ¿no?, virtualmente, que sea a ustedes, ¿no?, de algo de tan importancia, ¿no? Y espero que comprendan si hay algún inconveniente, chicos. Si hay alguna duda, por ejemplo, por favor háganme llegar, que ya está, yo he creado un grupo, ya más adelante de repente les voy a enviar algunas prácticas para poder trabajarlo, chicos. Chicos, espero que se cuiden y hasta pronto, chicos.